Gloria al Señor. Desde aquí tenemos los que podemos subir aquí, tenemos un panorama hermoso viendo las ropas típicas de algunos de vosotros que habéis traído hoy con el propósito de dar un mensaje, ¿verdad? El mensaje es que Dios es un Dios del mundo. Amén. De eso es de lo que se trata cuando hacemos cuestiones que tienen que ver con la obra misionera. Estamos pensando Dios es un Dios del mundo y aquí en esta congregación creo que lo estamos comprobando constantemente. Casi 20 nacionalidades diferentes estamos reunidos aquí y que no nos hayamos matado todavía, eso es un milagro del Señor. Porque cada uno tira para su lado, ¿eh? Esto suele ser así, pero la obra misionera nos recuerda que Dios mira más allá de nuestras propias realidades, que Dios es un Dios que está pendiente de todo el mundo, no solamente de nuestra propia realidad, sino de todo el mundo. En este momento Dios está salvando en todas partes del mundo a personas. Y esa es la base y el poder de esta obra, porque gracias a esto podemos llegar hasta los últimos lugares, rincones de la tierra con el propósito de predicar y de compartir la palabra del Señor, el Evangelio, y de eso es de lo que se trata. Es más, todo lo que nosotros hemos hecho durante esta semana, este tiempo, ¿verdad? Porque llevamos ya desde varias semanas antes hablando de la feria gastronómica, preparando todo. Ayer se cerró la primer parte de la feria gastronómica. Espero que hayáis disfrutado todos de lo que habéis adquirido, de los platos, de la comida. Una vez más, tengo que decir que es para honrar a Dios lo que estáis haciendo y lo estáis haciendo verdaderamente bien. Veía la calidad de los platos, cómo se envasaba todo, cómo estaba todo preparado. Y yo digo, gloria al Señor, se ha hecho todo para agradar a Dios. Y el martes se cerrará la segunda parte, la segunda etapa de la feria gastronómica, si no me equivoco, a las 10 de la noche, ¿no? Sí, 10 de la noche. Yo digo, voy buscando a los del comité de misioneros, porque si ha habido algún cambio de última hora, yo no quiero confundir a nadie. Entonces el martes se cerrará. Si no has podido entrar todavía, acceder a la feria gastronómica, no sabes cómo hacerlo, bueno, aquí está el comité misionero, suelen estar allí en el stand de misiones. Puedes acercarte, preguntarles, si no, pregúntale a tu responsable de discipulado, en fin. Es muy sencillo porque todo lo estamos haciendo a través de nuestra web, de la página web del Centro Cristiano Cristo el Camino. Entonces ahí podrás adquirir los platos que quedan, no sé si quedará mucho, pero lo que quede, y si no, será para el año que viene. Lo que no aproveches hoy, ya no haremos para Navidad, no haremos feria gastronómica para Navidad. Hoy seguimos con ello y el martes se cierra la segunda jornada. Y todo porque nosotros estamos comprometidos con la obra misionera, no solo pensando, ¿verdad? Hay una forma muy fácil de pensar en la obra de Dios y es siempre desde afuera. Siempre desde afuera. Algunos dicen, no, yo estoy orando, amén. Pero hay momentos donde no solamente hay que orar. Hay momentos donde uno puede participar, donde uno puede colaborar, a lo mejor haciendo un plato o tal vez comiendo el plato que otro ha preparado. Porque claro, ¿de qué sirve que lo hagamos si no somos capaces de entre todos sacar esto adelante? Ayer pudimos tener, incluso me comentaban, un testimonio de personas que llegaron, que no son propias de la congregación, pero que una hermana de la iglesia, aprovechando todos los momentos, es decir, en la parada del autobús, aprovechó para hablarles, para explicarles lo que estamos haciendo. Y ayer aparecieron 3 personas diciendo, a ver, ¿qué es esto? Y gloria a Dios, ¿no? Veo que esto no te emociona a ti. A mí me emociona un montón. Gente y encima llegó y en lugar de decir, pero qué locura es esto, dijeron, ni podemos participar, y se llevaron platos. Entiéndeme, con comida, no vacíos, ¿vale? Una bendición.
Y esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que queremos, que todo el mundo pueda aprovechar la oportunidad de participar en aquello que Dios nos está permitiendo como o dando oportunidad para nosotros participar. Estamos trabajando y apoyando muchos compromisos misioneros, muchos proyectos que tienen que ver con la obra misionera. Y hoy tenemos un pequeño botón de muestra de 3 proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el Hogar Nuevos Pasos allí en Bolivia, en Perú, y están los misioneros también trabajando en Colombia. Hace poco tuvimos aquí al hermano Joan Bell, él es juntamente con su esposa, fundadores de todo este proyecto, y Dios les está respaldando. Y entonces vamos a ver, porque quiero que le podáis ver, conocer para orar. También está el proyecto de Luminares, y también nos mandan un saludo los hermanos que estuvieron también con nosotros, este matrimonio joven, Jordi y Sara, que ahora están en Guinea Ecuatorial, y entonces desde allí nos mandan también un saludo. Y yo creo que es importante que nosotros podamos verles, podamos identificarnos con ellos, orar, pero que sepamos que lo que estamos haciendo no es para nosotros, es también para ayudar a toda la labor y el trabajo que ellos están realizando. Amén. Así que tenemos los vídeos preparados, estupendo, entonces los vemos. En Nuevos Pasos trabajamos incansablemente por aquellos niños y niñas que no tienen asegurado su derecho a crecer de forma plena y digna. Somos más de 70 personas con una misma misión: brindar esperanza y oportunidades reales a la infancia en riesgo. Estamos en 4 países: en Perú, Bolivia, Colombia y España. A través de 7 programas de intervención, acompañamos a miles de niños y sus familias en áreas fundamentales como la nutrición, la educación, la salud y la prevención de abuso sexual infantil. Pero sobre todo, les enseñamos a ser resilientes, a creer en sí mismos y a descubrir que hay un futuro posible. Cada día sembramos valores y virtudes y amor en sus vidas. Y todo esto es posible gracias al apoyo y la generosidad de personas como tú. Llevamos 24 años caminando juntos con ellos, dando nuevos pasos, construyendo esperanzas. Gracias por ser parte de esta historia. Hola, ¿qué tal, querida Iglesia de Pamplona? Saludos desde aquí, desde Galicia, donde estamos haciendo ahora la gira misionera. Estamos muy contentos de volver a saludaros, sí, porque para nosotros sois un referente en misiones y sabemos que vais a tener nuevamente una jornada especial en la que vais a estar ahí inmersos en la movida misionera, y como misioneros os lo agradecemos muchísimo. Gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestro apoyo. Os hemos enviado un pequeño vídeo de resumen de nuestro trabajo. Sí. Esperamos que os guste y que el Señor os bendiga mucho. Os queremos muchísimo y que disfrutéis este día de misiones. Chao, chao. Hasta pronto. Hola, Iglesia de Pamplona, ya estamos aquí en Guinea Ecuatorial y queremos daros las gracias por vuestras oraciones durante todo este tiempo, porque de verdad hemos visto la mano de Dios, su fidelidad en cada detalle durante la gira y también en cada detalle de nuestra llegada al campo. Y hoy estamos aquí en el terreno donde se va a construir el centro para niños con discapacidad, así que os damos muchas gracias por vuestras oraciones, que podáis seguir orando para que Dios mueva su mano, para que Dios quite todo impedimento, para que Dios provea de todo lo necesario, los fondos, el personal de trabajo, y sabemos que vamos a ver la gloria de Dios en este lugar, porque en unas poquitas semanas vamos a empezar con la construcción. Y también, Iglesia, estamos hoy con el secretario general de la Asamblea de Dios de Guinea Ecuatorial, que también nos quiere enviar un saludo. Saludos, Iglesia desde Guinea Ecuatorial, les habla el secretario general. De verdad estamos muy agradecidos de recibir esta pareja que ha venido para este gran proyecto, que sabemos que forma un equipo que detrás hay iglesias orando y donando para el avance de este proyecto. Nos vemos y estamos en contacto. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo, Iglesia, bendiciones. Broken hearts, he holds my heart, he never
Mi nombre es Soledad Vivas, soy directora de la Residencia Infantil Luminares, que funciona en la localidad de Calchaquí, provincia de Santa Fe, Argentina. En este momento tenemos 16 niños alojados, desde bebés de 1 añito hasta adolescentes de 17. Este mes tuvimos el ingreso de una nueva niña que se llama Sofía. Es una niña con una condición particular, tiene retraso mental, está siendo estimulada por diferentes terapias y yendo a la escuela con un plan de integración, y creemos que va a estar muy bien. Este año tenemos un hermoso proyecto. Queremos llevar de vacaciones a los niños. En otras oportunidades, el año pasado por motivos económicos no pudimos llevarlo a cabo, pero este año nos decidimos llevarlo. El proyecto va a ser conocer otra provincia. Vamos a ir a Corrientes, a Paso de la Patria, que tiene una playita muy linda para que ellos puedan compartir, jugar en el agua, conocer otros paisajes, otra cultura y pasar unos lindos días. Consideramos que es un derecho fundamental de los niños crecer integralmente, teniendo recreación, acceso a los bienes culturales, superar con amor, con cuidado, con protección y con este tipo de propuestas tan hermosas las situaciones difíciles que les ha tocado vivir. Abrazar la infancia y abrazar la infancia con un pleno crecimiento feliz requiere de este tipo de intervenciones. Es por eso que estamos sumando e invitando voluntades a sumarse a esta propuesta tan hermosa, que seguramente va a dar sus frutos de risa, de expectación, de satisfacción y de plenitud en la vida de los niños. Así que les mandamos un saludo muy grande, les agradecemos el apoyo de siempre. En esta oportunidad no están las voces de los niños porque estas vacaciones son sorpresa para ellos. Por eso me encargo de presentar en este momento este proyecto para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga y sigan construyendo, edificando a tantas personas como sé que lo hacen a través de las misiones. Un abrazo grande. Aleluya. Bien, esto es solo, como decía recién, un pequeño botón de muestra de la labor, del trabajo que estamos realizando y del cual tú también estás siendo parte. Amén. Así que mira al que tienes a tu lado y dile: hermano, sé fiel, no te desanimes, merece la pena, no sé, bendícelo, dile algo que le motive para efectivamente seguir adelante. Creemos en lo que Dios puede hacer y estamos convencidos de que el trabajo, por muy insignificante que pueda parecer desde nuestra posición, todo suma, todo se aumenta, todo es para la gloria del Señor. Amén. Así que me gustaría que ahora pudiéramos meditar en la palabra del Señor. Mientras buscas en la palabra, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, vamos a estar leyendo un pasaje. Yo quiero saludar a todos los que nos visitan por primera vez, desearles de parte del Señor las mejores bendiciones. Y si al terminar esta reunión anheláis conocer algo más de nosotros, pero más que de nosotros, de Dios, del Señor, si tenéis carga y en algo os podemos ayudar, si deseáis ser parte también de todo lo que Dios tiene dentro del Centro Cristiano, estamos a vuestra disposición. Tenemos un equipo preparado, están
listos, ellos son anotadores que estarán para atenderos, para daros incluso un sobre regalo, que ahí tendréis toda la información de la labor que estamos haciendo. Y ellos estarán ubicados aquí a mi derecha, por donde está el stand de misiones. Ellos estarán por allí. Si no los ves, son en teoría, no, así veo que algunos están ya con el chaleco rojo, con el logotipo de la iglesia. Tú te acercas a ellos y le dices: mire, yo quiero que me den el sobre regalo. Y con mucho gusto te lo vamos a dar. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, encantados estaremos de poder atenderte. Amén. Así que tenemos ya la Biblia abierta. Algunos dicen, la tengo encendida, ¿no? Bueno, porque claro, andan todos con el móvil, pero bueno. Capítulo 13 del libro de Hechos. Yo quiero que leamos ahí. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Este texto es muy significativo, porque podemos considerar que a partir de este momento Dios empieza a establecer algunas pautas, algunos fundamentos para la obra que Él les había pedido y les había encomendado a sus discípulos, que no era otra que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vemos aquí en un momento determinado que empieza de forma oficial, por así decirlo, pero no solamente oficial, sino intencionada, una labor que iba a continuar creciendo, teniéndose en cuenta hasta el día de hoy. Aquí empieza, así empieza y aquí empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo juntamente con Bernabé. Para los que no lo saben, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Ya estuvimos hablando en su momento, pero es muy interesante ver cómo el Señor, que siempre piensa en lo mejor para su obra, se fijó en alguien que nosotros hubiéramos dejado de lado, nunca lo hubiéramos tenido en cuenta, pero Dios sí lo tenía en cuenta porque Dios veía el corazón. Hay muchas cosas que se hacen por ignorancia, hay muchas cosas que se hacen porque no se saben, porque no se entiende, porque no se conoce la palabra, porque no se conoce al Dios de la palabra. Y entonces pensamos que hay cosas que se deben hacer de una forma determinada y cometemos errores. Bueno, Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo, era uno de esos hombres. Él estaba convencido de que esto del cristianismo, de estos cristianos, eso era una locura, eso era una herejía, y él tenía que combatirla. Y así se puso manos a la obra para combatir a aquellos que estaban dando testimonio de Jesucristo de Nazaret. Hasta que el propio Jesús se le aparece, tiene un encuentro y le dice: Saulo, estás perdiendo el tiempo. Saulo, yo te he escogido para algo y lo que tengo para ti tiene que ver con algo mucho más grande de lo que tú estás haciendo ahora. Tú estás persiguiendo a esta gente, pero en realidad me estás persiguiendo a mí. Y ahí tiene una conversión profunda, fulminante. Saulo de Tarso convirtiéndose en Pablo, y empieza un camino y pasan los años y llegamos a este momento en el que
empieza el primer viaje misionero, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera. Habían pasado aproximadamente desde el momento en el que Saulo se convirtió unos 13 o 15 años, aproximadamente. Unos 15 años desde que Jesús le dice, tengo un plan para ti, hasta que empieza a funcionar. Y podemos llegar a pensar, ¿cómo puede ser que tantos años hayan pasado y la iglesia no se hubiera organizado, no se hubiera, ¿cómo diríamos?, estructurado para hacer la labor que Dios les había encomendado? Podemos preguntarnos eso. Podemos decir, ¿cómo puede ser que esto haya pasado? Y lo cierto es que no es nada raro, porque todo ser humano todos tenemos la tendencia a acomodarnos y dentro de esa comodidad en la que nosotros nos movemos, sentirnos satisfechos con lo que hacemos, hasta que Dios nos demuestra que no es suficiente, que en Él siempre hay algo más, que en Él hay algo más de lo que a simple vista estamos haciendo. Y así es como empieza la obra misionera. Hubo hermanos que a causa de la persecución tuvieron que salir, fueron dispersos y muchos se dispersaron por toda la tierra conocida, hablaron, pero eso fue una cuestión ocasional. No lo hicieron porque quisieron, sino porque no les quedaba más remedio. Es decir, tuvieron que salir corriendo y mientras ellos eran esparcidos, dice la palabra, iban hablando, compartiendo y predicando acerca de Jesucristo. Y así muchos se convirtieron. Y ahí estaba esta iglesia de Antioquía que nació como consecuencia de eso, de ese movimiento migratorio de cristianos que habían sido perseguidos. Nace la iglesia de Antioquía y ahí estaba Pablo juntamente con otros hermanos ministrando al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Sirviéndole al Dios. Y ellos sirviéndole a Dios, sirviendo a la congregación, había maestros, había profetas, estaban ellos ahí, destaca la palabra. Y ahí es donde empieza a moverse algo sobrenatural, que es lo que empieza a poner las pautas y los fundamentos para la obra misionera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, si queremos hacer bien las cosas, tener un referente, seguir un modelo. Y el modelo que nosotros debemos de seguir tiene que ser bíblico. Por eso hay un modelo bíblico de las misiones. No es cualquier cosa. Y ese modelo bíblico tiene unos fundamentos, que yo quiero hablarte de esos fundamentos. Porque todo el que quiere hacer la obra del Señor, todo el que quiere involucrarse en la obra misionera, todo el que quiere responder a lo que Dios anhela para esta tierra, necesita entender que hay pautas, que hay fundamentos y que cuando se respetan esos fundamentos, entonces Dios respalda su obra. Y ahí es donde empieza el conflicto. Por eso creo que es muy importante que nosotros entendamos que si queremos ver el fruto en la obra misionera, si queremos ver verdaderamente fruto, tenemos que respetar esos fundamentos que Dios estableció. Tenemos que respetarlos, tenemos que ceñirnos a esos fundamentos. Nosotros no le enseñamos a Dios cómo hacer la obra. Él es el que nos enseña a nosotros. Él es el que nos tiene que hablar a nosotros y el que nos tiene que revelar la verdad de su palabra. Amén. No somos nosotros. Y ahí es donde empieza a tener lugar los fundamentos. Y cuando hablamos de la misión que Dios nos encomienda, hablamos de misiones, quiero que te quites de la cabeza el pensar en lugares tan lejanos que requiere dejar tu casa, dejar tu familia, tu trabajo, todo, e irte a un lugar lejísimo para hacer la obra de Dios. Quiero que te quites eso de la cabeza. Porque la misión tiene que ver con Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que la obra de Dios tiene que estar también aquí, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, aquí en Navarra,
extendernos España, Europa, el mundo, hasta donde el Señor nos permita llegar. Pero da igual, sea donde sea que nosotros hagamos la obra del Señor, sea donde sea que estemos, la obra tiene los mismos fundamentos. No es diferente irse a Barañáin, que ahí estamos trabajando, a irse a Guinea Ecuatorial. No, no, no. Los que están en Guinea Ecuatorial, los hermanos que están ahí trabajando en Perú, en Bolivia, en Colombia, se basan en los mismos fundamentos que aquellos que están ahora en Barañáin, o que estamos yendo ahí a Sarriguren, o estamos intentando extender la obra del Señor, el reino de Dios, en los lugares donde hace falta que la luz de Dios resplandezca. Y entonces son los mismos, exactamente los mismos. No hay diferencia. No hay alguien que hace la obra misionera, es decir, el que cumple la misión que Dios encomendó es un misionero. El que cumple la misión que Dios encomendó es un misionero. Van cayendo, van cayendo. El que cumple con la misión encomendada por Dios es un misionero. Misionero no es el que se ha ido lejos. Misionero es el que cumple la obra. A mí a veces me dicen, oh hermano, usted que es misionero de Argentina. No, a ver, yo soy misionero porque cumplo la obra, pero no porque me hayan enviado ni me hayan encomendado de ningún sitio. El que hace la obra del Señor no necesita sino ser obediente a lo que Dios ha pedido y a lo que Dios ha encomendado. Y ahí es donde empiezan los fundamentos. El primer fundamento de la obra misionera realmente está en la obediencia al mandato de Dios, al mandato divino, en la obediencia. No es posible que nosotros agrademos a Dios en base a la desobediencia. Dios no honra la desobediencia. Dios no prospera al desobediente. Y entonces vemos en Mateo capítulo 28, verso 18-20, que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina este pasaje. Jesús dio una orden a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso cuando vemos estos hermanos que se han ido a Guinea Ecuatorial, que se han ido a Perú, que ahora están en Colombia, que se han ido, bueno, tenemos hermanos que estamos apoyando proyectos en Medio Oriente, estamos apoyando en Asia, estamos apoyando aquí en Europa. Hermanos que han tomado esa decisión es porque ellos han entendido que deben obedecer a Dios en lo que Dios está pidiendo. Cuando nosotros aplicamos ese principio a nuestro día a día, no podemos permanecer al margen de la necesidad que tenemos a nuestro alrededor. Por eso la obra de Dios, lo que tiene que ver con la misión, se fundamenta ¿en qué? En la obediencia. Cuando tú le hablas a tu vecino, no le hablas porque te caiga bien nada más. Puede que te caiga bien, pero puede que no te caiga tan bien. Y a lo mejor es el que pone la música alto y no te deja dormir la siesta, porque le gusta el reggaetón. Pero tú, cuando lo miras a él, no lo miras en base a tus sentimientos y emociones, sino que lo miras en base a la obediencia. El Señor dice: tienes que ir y predicarle, tienes que compartirle las buenas nuevas de salvación. Porque aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador,
es aquel que es salvo, es aquel que recibe la salvación. Nosotros no se la damos. Por el simple hecho de venir a este lugar, no estamos nosotros no damos el carné de cristiano y de hijo de Dios. El único que puede hacer a una persona hijo de Dios es Dios mismo. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que puede restaurar las vidas. El único que puede sanar. Ahora bien, cuando vemos que el amor de Dios es para con todo el mundo, y dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros decimos, claro, Dios amó al mundo, y si el amor de Dios está en mí, yo también tengo que amar al mundo. No a las cosas del mundo, a la gente del mundo. Y ahí empiezan los bloqueos. Porque algunos quieren hacer, entre comillas, la obra de Dios, servirle a Dios, ser misionero, pero en lo que le agrada, nada más. No. A mí que me manden a hablar a esta gente no me gusta, no me cae bien, eso de estar predicando el jefe, eso de estar predicando, no sé, aquel que me ha hecho la vida imposible. Pero ahí está el poder, hermanos, del Evangelio. Ahí está el poder de esta obra. Por eso el Señor no dio una opción, no dijo, bueno, si a alguno le viene bien, puede ir y predicar. El que le guste, lo haga. El que se lleve bien con los amigos y tenga muchos amigos, que le hable de Cristo y los invite a la iglesia. No, está diciendo que nosotros tenemos que ir a todas las naciones y llevar el Evangelio. Da igual, aunque nos persigan, aunque nos estén atentando. Ahora estamos viendo en España, hermanos, el resultado de una labor que se ha hecho durante muchos años, en la que se han roto los principios y valores del cristianismo en Europa. En Europa se ha roto, ser cristiano era casi una vergüenza, una burla, pero han dejado que muchísima gente entre con unos conceptos y principios que no tienen nada que ver con Cristo, pero se les facilita todo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se están echando la mano a las cabezas las autoridades. Dice, pero es que están maltratando a las mujeres, no respetan a las mujeres. ¿Pero qué pasa? ¿Que es algo nuevo? No, no es algo nuevo. La gente tiene sus principios y sus conceptos. Y entonces han empezado a salir noticias. ¿Y sabes qué es lo que hacen esas noticias? Endurecer el corazón también de la iglesia. Nos endurece. Y entonces nosotros vemos a esa gente, algunos están hablando, no, la inmigración. 20 nacionalidades tenemos aquí, no van a quemar vivos a todos. Y dice, no, que sean esto, y nosotros, que somos el pueblo de Dios, empezamos a tener también condicionantes. Y decimos, estos no. Pero si Dios les ama, si el problema de la gente es que no tiene a Cristo en el corazón, me da igual, aunque vengas todos los días aquí y tú digas, yo soy maravilloso cristiano y doy para la feria gastronómica, da igual, porque si tu corazón no está en Cristo Jesús, sabes que estás lejos, y el que está lejos de Dios hace cualquier cosa menos agradarle a Dios. Entonces la obediencia, id y haced discípulos, no fue un si os parece bien, no fue, bueno, si te sobra tiempo, no fue, bueno, si te cae bien, no, él dijo, id y haced discípulos. Y entonces este mandato es tan importante por dos razones. Una, porque nace del corazón de Dios. Dios es el que ama al mundo, pero nosotros amamos según nos parece a nosotros. Y entonces cuando nosotros vemos que esto nace en el corazón de Dios, que es Dios el que dice, no, me da igual, aunque sea lo peor en cuanto al concepto humano que nosotros podamos llegar a tener, yo he entregado a mi hijo para que muera en la cruz también por él, y si se arrepiente, yo les voy a perdonar exactamente igual que como te perdone a ti. Y eso nos rompe la cabeza.
o no. Porque algunos siguen pensando cómo puede ser que Dios ame a esta gente. Pues Dios le ama como te ama a ti. Por eso es tan grande el amor de Dios. Y si nosotros no nos damos cuenta que esto es un tema de obediencia, entonces nunca nos moveremos por impulso propio y natural. Por eso el que obedece, aunque no entiende, obedece. Obedecer es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de otro. Si Dios ha dicho que tenemos que ir, que tenemos que predicar el Evangelio, entonces nosotros lo vamos a hacer. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no quiere amargar la vida? No, porque eso nace del corazón de Dios. Por eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Sabéis por qué a veces hay tanto conflicto? Porque el amor de Dios no fluye. Y el amor de Dios viene a través del Espíritu Santo de Dios. Esto no es algo que tú te compras y te acercas. ¿Dónde está el stand donde venden en sobrecitos efervescentes una dosis de amor de Dios? No existe. No existe. No existe. El amor de Dios viene cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, le dice, no podéis empezar la obra, no podéis empezar hasta que no venga el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. Y entonces me podréis ser testigos. Es decir, podréis hablar de lo que yo he hecho y puedo hacer solamente cuando recibáis poder sobre vosotros. Y ahí entra el Espíritu Santo a fluir. No se puede obedecer a Dios si el Espíritu Santo no te capacita para obedecer. Por eso hay algunos que camuflan la desobediencia con cierta espiritualidad. No, es que Dios me dijo, Dios me mostró. Mira, Dios nunca, el Espíritu Santo nunca va a contradecir su palabra. ¿Lo sabías? Sí, dile al que tienes a tu lado, Dios no contradice su palabra. Dile, el Espíritu no contradice la palabra de Dios, dile. Que quede bien claro que Dios no contradice. Pero claro, el amor tiene que fluir. ¿Cómo va a fluir el amor si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre? Y la segunda razón por la cual es tan importante este mandato del Señor es porque a través de esta acción, a través de la obra misionera, a través del cumplimiento de la misión, se abre la puerta para que el reino de Dios se establezca. ¿Sabíais que Jesús vino para que el reino de Dios se estableciera aquí? Jesús empezó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, es decir, la autoridad del cielo manifestada aquí en la tierra. Dice la palabra que el mundo está bajo el príncipe de este mundo, que no es otro que Satanás. Pero vino Jesús para deshacer las obras del diablo, para establecer el reino de Dios. Quiere decir que cuando tú estabas en las tinieblas y te convertiste, pasaste al reino de Dios, al reino de los cielos. Y entonces la autoridad de Dios se empieza a ejercer y ejecutar en tu vida. ¿Cuál es el problema? Que venimos a una iglesia, es decir, a un local, pero no todo el que está aquí está dentro del reino. El reino de los cielos implica autoridad de Dios manifestada. ¿Cómo vamos nosotros a obedecer si el Espíritu Santo de Dios no nos permite, o mejor dicho, nosotros no le permitimos al Espíritu de Dios obrar y manifestarse? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Acomodamos todo a nuestra forma y así no funciona, no funciona. Dice la palabra, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero ¿cómo van a predicar si no hay quien fuera enviado? Y ahí empieza el Espíritu Santo de Dios a inquietar los corazones. ¿No te inquieta el vecino, los vecinos de tu bloque, de tu barrio, de tu pueblo, que no conocen a Cristo y que se van a ir al infierno? Si eso no te inquieta, es que necesitas que el Espíritu Santo de Dios te hable. Y esa es la clave. Cuando yo veo a estos misioneros, esta gente que está allí sirviendo y demás, y tú dices, qué gente especial. No, qué gente obediente, digo yo. De especial nada. Aquí el único especial es el Espíritu Santo de Dios, que es capaz de coger un trozo de barro, convertirlo y transformarlo en una herramienta útil para la gloria y la honra de Dios. Pero todo depende también de nosotros.
porque tenemos la capacidad de obedecer o desobedecer. Por eso, los fundamentos. El Señor empezó, el Espíritu Santo empezó a establecer fundamentos. Cuando el Espíritu Santo de Dios llama a Pablo y a Bernabé, ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque sabían que había un mandato que estaba por encima de su propia voluntad. Y aquel que está dispuesto a obedecer no pone sus deseos y su voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Lo estamos entendiendo eso? Por eso no es cualquier cosa. El segundo fundamento que tiene que ver con la obra misionera, para que lo hagamos según el ejemplo bíblico, según el modelo bíblico. Dice en Hechos capítulo 13, verso 2, lo que hemos leído, dice que ministrando estos, Pablo, Lucio, Bernabé, todos estos al Señor y ayunando, fíjate qué importante, no solamente estaban dando, sino que también estaban recibiendo. Amén. Es decir, cuando tú ayunas, estás para recibir, aprendes, recibes, matas la carne. Entonces dice, ministrando esto, es decir, sirviendo a la iglesia y ayunando, es decir, recibiendo de parte de Dios, ahí aparece el Espíritu Santo y les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice el Espíritu Santo, apartadme a estos dos. No fueron ellos dos los que le dijeron a la iglesia, oye, que nos vamos, ¿eh? No, vino el Espíritu Santo. No se lo dijo ni siquiera a ellos exclusivamente, encerrado allí, sino que habló a los que estaban en comunión con Dios y les dijo, mira, esto es lo que quiero. Hay un plan para Bernabé y para Saulo, así que se acabó. Ahora empiezan otra nueva etapa. ¿Sabéis qué significa esto? Que el fundamento que Dios estaba poniendo para esta obra estaba en la dirección del Espíritu Santo. Es decir, no es suficiente con la obediencia. Nosotros queremos obedecer, pero ¿a quién vamos a obedecer? Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo de Dios. Por eso ellos estaban ahí hablando, ellos estaban ministrando, ellos estaban haciendo lo suyo. Pero viene el Espíritu Santo y dice, bueno, muchachos, hasta aquí. Pablo, Bernabé, estáis muy bien, estáis muy cómodos, pero ha llegado el momento de activarse. Y yo tengo una obra preparada para vosotros. Ahí es donde empieza el primer viaje misionero organizado como tal. No empezó en un comité misionero, empezó en la dirección del Espíritu Santo. No empezó en la mente de unos iluminados que estuvieron allí, no. Empezó en el corazón de Dios y en la acción del Espíritu Santo cuando dice, ahora estos tienen que dedicarse a esto que yo les he preparado. Y entonces ellos empiezan a ver la realidad que el Espíritu Santo empieza a dar una dirección, empieza a mostrar lo que hay que hacer. Esa iniciativa de salir al viaje misionero no fue de Pablo, no fue de Bernabé. Esa iniciativa fue del Espíritu Santo de Dios. Fue del Espíritu Santo de Dios. Y hablando en un año en el que lo sobrenatural tiene que prevalecer, es el Espíritu Santo de Dios el que nos tiene que guiar, el que nos tiene que ayudar a entender. Y entonces Pablo en ese momento se sujetó a Dios, obedeció, se sujetó, esperando que Dios hiciera todo lo que debía hacer. 15 años habían pasado desde el momento en el que Dios le dijo, yo te voy a usar, hasta el momento en el que le dijo, ahora. ¿Por qué no se fue antes Pablo? ¿Vosotros qué pensáis? Claro, no vamos a hacer ahora una encuesta, pero es para que lo pienses. ¿Por qué no se fue tanto? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué Pablo esperó y esperó y esperó? ¿Sabes por qué esperó? Porque Pablo tenía muy claro que el que dirige tiene que ser Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. No se trata de decir, bueno, yo ahora tengo una carga muy tremenda para irme al Tíbet, me voy a comprar un billete y me voy. ¿Sabéis que hace muchos años, nosotros llevamos eso, más de 35 años aquí en España? Cuando llegamos a la iglesia donde estuvimos, me encontré con que había ahí un joven
Él era líder de jóvenes, responsable del grupo de jóvenes, y él tenía una carga tremenda por las misiones. Él decía, yo las misiones, las misiones, las misiones, las misiones, y bueno, yo entiendo que tengo que ir, y la carga que él tenía era por Guinea Ecuatorial. Y se empecinó, no escuchó a nadie, no se preparó lo que se tenía que preparar, sino dijo, yo me voy, porque me voy a Guinea Ecuatorial. Y entonces, un sábado que teníamos ahí la reunión de jóvenes, era la despedida. Todos llorando. Que se nos iba. Algunos vinieron y le trajeron así unos regalos, unas cosas. Tremendo. Eso fue el día sábado. Y entonces ya se iba el otro día, domingo, viajaba a Madrid para luego salir al día lunes a primera hora a Guinea Ecuatorial. Y bueno, todos ahí diciendo, vamos a orarlo, vamos a bendecirlo, porque si está R, que esto es así, y se va, pues bueno, vamos a bendecirlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Eso fue el sábado. El martes teníamos culto y lo vemos entrar en el culto. Y ahí nos quedamos todos de piedra y dijimos, qué rápido has hecho la obra. Pero, ¿y eso? Bueno, como no escuchó a nadie, como no fue guiado realmente por el Espíritu, sino por su propio corazón y por su propio anhelo, llegó allí y le faltaban vacunas, le faltaban papeles, no los dejaron entrar. Se gastó el billete de ida y vuelta para conocer el aeropuerto de Guinea Ecuatorial. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Y lo que pasó es que el Espíritu Santo no estaba guiando eso, hermanos. No lo estaba guiando. El Espíritu Santo cuando guía, respalda. ¿Es así o no es así? El Espíritu Santo es el que guía y respalda, el que te dice ahora y respalda. Cuando el Espíritu de Dios obra y te respalda, las cosas, aunque se tuerzan en el camino, Él siempre nos da la victoria en medio de la dificultad. Y lo vemos en la palabra del Señor. Por eso la dirección del Espíritu Santo es fundamental. Pablo y Bernabé no salieron hasta que el Espíritu les confirmó, no solamente a ellos, sino a los que estaban a su lado. Y aquí con este ejemplo que yo os ponía, él tenía la convicción, pero los demás no teníamos la convicción. Empezando por el liderazgo de la iglesia en ese momento. Él estaba que se iba, que eso era lo que tenía que hacer, y llegó el momento en el que el Espíritu le dijo, no se fuerza de esta forma. Tú no puedes andar forzando. Una cosa son tus planes, otras cosas son los planes de Dios. Y no podemos nosotros espiritualizar nuestros planes pensando que si lo hacemos así Dios nos va a respaldar. Dios respalda su voluntad, hermanos. No, esto yo alguna vez lo he dicho. Ay, pastor, me he comprado una furgoneta. 200.000 euros la furgoneta. Bueno, así de exagerado soy. Porque yo la he comprado para bendecir a los hermanos. Bendecir a los hermanos si se viene en autobús para que no la rayen. No lleva a nadie. Le dices, hermano, ¿te has comprado la furgoneta para bendecir a los hermanos? Sí, gloria a Dios. Vamos a hacer una mudanza. Oh, no, la mudanza no, está nueva. Pero qué bien queda, ¿no? Me hace acordar a Judas en la Biblia, cuando de repente en un momento determinado viene esta mujer a los pies de Jesús, quebranta ese perfume de alabastro que costaba el salario de un obrero durante un año. Eso era lo que costaba un frasquito de perfume. Y entonces los discípulos medios se quedan todos sorprendidos y salta uno, que era Judas Iscariote, el que lo traicionó al Señor, pero ahí le entró la vena espiritualoide, no espiritual sino espiritualoide, y dice, ¡oh, qué desperdicio! Podríamos haberlo vendido y entregar el dinero a los pobres. ¿A que queda bien? ¿Quién no hubiera respaldado eso? Pero ¿sabes lo que dice Juan? Un poquito más adelante dice, eso dijo porque él era el tesorero y metía la mano en la bolsa. Qué cosa, ¿no? Qué profundidad, cómo nos revela todo.
Pero si tú te quedas ahí y no lees el otro versículo, dices, ay, qué duros estos apóstoles. Este Judas sí que era espiritual y lo vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Os dais cuenta? Cuando el Espíritu Santo de Dios guía, Él respalda. Y nosotros tenemos que entender eso, porque el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere respaldar. El Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros seamos capaces de hacer lo que Él nos pidió, lo que Él nos encomienda. Y unos se irán muy lejos, otros irán no tan lejos, otros no saldrán de su barrio. Pero mientras haya gente que no conozca de Jesús, ahí tiene labor. Y entonces tenemos que abrir nuestros oídos y decir, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer con todos estos que tengo a mi lado? ¿Qué pasa con mis vecinos? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con todos ellos, Señor? Estoy mirando allá a la lejanía y me he olvidado de los que tengo a mi lado. Por eso me encanta que el Espíritu llamó a Pablo y a Bernabé que no estaban en el paro. Entiéndeme, paro espiritual. Y hermano, ¿por qué no acomoda la silla? No, estoy esperando a salir de misionero ahí con la maleta al lado. Haga algo. Hasta que Dios le confirme. Ministre, ayune. Ministre, sirva a los que tiene a su lado. Hasta que el Espíritu Santo diga, ahora sí, este es el momento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Es el momento de salir a una tarea mayor y más grande, no más importante, porque todas las vidas tienen el mismo valor para Dios. Lo sabías, ¿no? Todas las vidas tienen el mismo valor para Dios. Jesús no murió por algunos, murió por todo el mundo. Entonces necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Jesús es el máximo exponente de la obediencia, de la dirección, de la guía del Espíritu Santo. Jesús, aunque Él era Dios hecho hombre, Él se sujetó y Él decía, yo no hablo por mi propia cuenta, lo que el Padre me da. Y dice la palabra que incluso el Espíritu Santo mismo fue quien le resucitó. Él podría haberlo hecho, pero Él como hombre, 100% hombre, se sujetó. ¿Sabes para qué? Para demostrar cómo se deben hacer las cosas. Y aquí no se trata de, ay, yo tengo mucha emoción, yo tengo mucho anhelo, mucho deseo, tengo mucho plan. Amén. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo de Dios? Y ahí es donde tenemos que prestar atención, porque Él es el que tiene que guiar. Por último, el último fundamento que pone la obra misionera, según el ejemplo bíblico, ¿sabes cuál es? Es la bendición de la iglesia. ¿Sabés que la iglesia somos nosotros, no? No es el local, no son estas cuatro paredes, estos 4 ladrillos. No, somos nosotros. Nosotros somos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Así lo enseña la palabra. Y entonces dice en el versículo 3 del capítulo 13 de Hechos, que entonces, después que el Espíritu Santo habló, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero que prestes atención a este texto. Dice la palabra que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, señal de reconocimiento, y los despidieron, los encomendaron. Este texto para algunos es, y habiendo ayunado y orado, dio exactamente igual porque ya se fueron, porque hicieron lo que mejor les parecía. El ejemplo que yo os contaba de este muchacho que quería irse a Guinea Ecuatorial. Había algo que no terminaba de encajar. Y aquel que quiere hacer la obra de Dios tiene que entender, insisto, que Dios no va a contradecir su palabra. La iglesia no es un capricho humano.
La iglesia no es un grupo de amiguetes que nos hemos juntado aquí para ver qué hacemos y como tenemos, ¿verdad?, algo de conocimiento de la Biblia, algo nos vamos a juntar y a pasarlo bien. Esto no es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ha sido creada por Dios ¿para qué? Para la edificación mutua, pero también para la bendición del mundo. ¿Lo sabías eso? La iglesia está para bendecir al mundo. Y para eso nos edificamos. Pablo podría haberse ido, como dijimos, antes, haber hecho lo que mejor le parecía, pero no lo hizo. Podría haber pasado de las autoridades de la iglesia y haber dicho, no, yo recibí el llamado, bueno, ya era hora, ¿sabéis qué? Me da igual si lo entendéis o no lo entendéis, yo me voy. Pero no lo hizo. Por eso hay un ejemplo bíblico, hay un modelo bíblico. Él se sujetó al sitio donde Dios le había puesto. Y si tú ves la vida del apóstol Pablo, si hay algo que el apóstol Pablo sabía era sujetarse. Siendo él apóstol y fundando iglesias y teniendo la autoridad para enseñar a otros, en un momento determinado, él se sujetó a ellos, pero más tarde se sujetó incluso a las autoridades de Jerusalén. Y cuando nosotros hablamos de autoridades, no estamos hablando del cargo en sí, sino del reconocimiento del respaldo de Dios a través de una obra, a través de un ministerio, a través de una persona. No es un cargo. Tú puedes ser pastor y de hecho puedes tener el cargo de pastor y ser un sinvergüenza. El respaldo está en la obediencia a Dios. El respaldo está en la obediencia a la palabra. Y cuando eso existe, Dios da la autoridad, pero el pueblo es el que la reconoce. Y cuando tú estás diciendo, no, yo voy a obedecer porque lo dijo el pastor, te estás equivocando. Tú tienes que obedecer, porque si lo que dijo el pastor tiene que ver con Dios, tienes que obedecer a Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por eso algunos sirven más al hombre que a Dios. Y ahí empieza el conflicto. Entonces yo paso de todos los hombres. No. Tienes que aprender a discernir y sujetarte. El apóstol Pablo, dentro de un contexto, recibe ese contexto, es decir, ese liderazgo, estando él incluido, que ya había empezado el tiempo, que empezaba el tiempo de una nueva etapa para su vida. Pues la iglesia, ellos también lo entendieron, también lo recibieron y dijeron, vamos a bendecirles. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos es ir en contra de Dios. Esa es la conexión tan tremenda que hay. El Espíritu Santo no le habló a Pablo al margen del equipo que estaba allí, de los hermanos que estaban allí. Les habló dentro de ese contexto. Por eso, cuando vemos esta realidad, notamos que hay tres partes que son fundamentales. Cuando hablamos de la obra, una de ellas es Dios, es la más importante. El Espíritu Santo es el que muestra, el que dice lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir. Pero la segunda parte que no puede faltar es el misionero, es aquel que obedece. Es decir, Dios dice, id y haced discípulos, y luego está el que obedece o el que no. El que no obedece, ahí queda al margen. El que obedece, entonces, entra a formar parte de ese plan. Pero luego hay un tercer elemento que es la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios llama, el misionero acepta, pero la iglesia confirma. La iglesia respalda. La iglesia se involucra. Por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Estos misioneros, ninguno de estos nosotros lo hemos enviado, han salido de aquí de entre nosotros, pero los sentimos como parte nuestra. ¿Por qué? Porque hemos visto que Dios les llamó a ellos, que ellos salieron en ese orden porque sus iglesias lo entendieron, lo aceptaron y ellos aceptaron el reto. Se juntaron los tres elementos y entonces están donde están y Dios respaldándole. Y la obra de Dios adelante y nosotros siendo parte de esa obra ayudando y respaldándole también a ellos. Por eso la sujeción es tan importante.
la sujeción a Dios, pero también a los que Dios pone a tu lado. Y yo sé que esto cruje, ¿ah? Porque no es tremendamente aceptado. Yo he escuchado muchas veces esto, hermano, llevo muchos años ministrando. A mí me han dicho, yo no tengo por qué sujetarme a usted. Yo estoy para obedecer a Dios y no a los hombres. Y claro que sí. Usted tiene que obedecer a Dios. Pero a mí la palabra me dice que si aquel que Dios ha puesto para edificarle, para perfeccionarle, le dice algo, tiene que sujetarse siempre y cuando lo que le dice o lo que le pide no vaya en contra de la palabra de Dios. Ahí está la clave. Por eso vosotros no estáis para mis caprichos. ¿Ah? Que de repente me pongo aquí, a ver, un mujer que sirva a Dios, que me lustre el zapato. No, 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 no. A ver, esta semana, ¿cuántas hermanas van a ir a limpiar mi casa? Que la limpie usted, pastor. A no ser que tenga un accidente, que tenga algo y me echen una mano. Pero es que esa no es la manera. No es la forma, no es que yo, porque soy el pastor, tú me tienes que obedecer. No, tú tienes que obedecer a la palabra, por eso yo tengo que hacer con temor y temblor todo lo que hago. ¿Para qué? Para no apartarme de la palabra, porque el día que yo me aparte de la palabra y de la voluntad de Dios, tú tendrás la autorización. ¿Para qué? Para opinar, hacer y tomar una decisión contraria a la mía, siempre y cuando sea para agradar a Dios. Y yo digo todo esto, ¿por qué? Porque hay un conflicto tremendo con el tema de sujetarse a la iglesia. Algunos dicen, no, es que el pastor me hace la vida imposible. Yo no estoy puesto para hacerte la vida imposible. Si yo contara la vida imposible que me hacen a mí, pero no puedo moverme con ese espíritu de venganza. Ahora es la mía. He esperado y ha llegado mi oportunidad, ahora te enterarás de lo que vale un peine. No, nosotros tenemos que bendecir a Dios. Pero esto es una cuestión espiritual. ¿Cuándo empieza el conflicto? Cuando nos dicen que no a lo que nosotros queremos hacer. Y ahí empezamos a espiritualizar. No, es que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, amén. Es tu responsabilidad. Dios no me habló a mí, por lo cual yo no me tiro al mar o a la piscina contigo. Pero algunos me dicen, no, pastor, Dios me habló, salte conmigo. Salta tú. Salta contigo. Ahora, si Dios me lo dice, ¿sabes qué? Yo salto donde haga falta, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo voy a respaldar. Y si respaldamos, Dios va a traer fruto. Pero, hermano, es que no me puedes pedir a mí como pastor, ay, pastor, respáldeme, usted no cree en la obra, usted no quiere, usted me está poniendo frenos para aquí, para allá. Que no, hermano, el fruto es el que tiene que hablar por nosotros. Y cuando uno ve la obra misionera, y ve un ejemplo como el apóstol Pablo, que esperó 15 años para que el Espíritu confirmara y aún ahí esperó a que la iglesia le confirmara. Yo digo, hermanos, pero perdonadme la expresión, pero ¿quiénes nos hemos creído nosotros que somos? Necesitamos que los que están a nuestro lado vean, siempre y cuando, lógico, sean espirituales, sea gente de Dios, que lo vean, que salten con nosotros, que se involucren con nosotros. ¿Por qué? Porque si es de Dios, y eso está claro, y tú lo tienes claro, Dios pondrá la carga también en los que están a tu lado. Si tú piensas que nosotros estamos para hacerte la vida imposible a ti, es que no conoces nuestra vida, no entiendes nada. Si alguna vez nosotros te hemos tenido que corregir, frenar en algún aspecto, en alguna cuestión, es porque yo no voy a ligar mi destino a tus decisiones cuando no tengo claro de que sean de Dios. Lo mismo, tú no lo harás conmigo si no tienes claro que lo que yo te estoy diciendo desde aquí es de Dios o no es de Dios. ¿O me estoy equivocando? Mientras suben los hermanos de la alabanza.
Vamos a ir terminando. El Espíritu Santo, hermanos, no contradice las enseñanzas de la palabra. El Espíritu Santo no motiva la rebeldía. Pongámonos en pie, sí, pongámonos en pie. Y el Espíritu Santo no motiva el individualismo. Aquí estoy, yo hago lo que quiero porque Dios conmigo y yo con Dios y Dios en la casa de todos, me han dicho. Eso, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras con tu vida, pero no puedes pedir que los que estamos aquí velando, trabajando, también orando para que el Señor nos respalde, nos hable, respalde algo que no vemos. Por eso es tan importante que los tres elementos funcionen. Tiene que haber un principio de obediencia a Dios. Dios dijo, lo vamos a hacer. Vale. Tiene que haber alguien que diga, heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Allá voy. Pero tiene que haber alrededor gente que lo vea también. Porque Dios pone a nuestro alrededor gente espiritual. Gente que tiene también sabiduría. Gente que a la hora de tomar decisiones que son trascendentales, el Señor usa también para ayudarnos. Yo le suelo decir al equipo pastoral constantemente esto. La necesidad que nosotros como pastores tenemos de rodearnos de gente que sea así, espiritual. Que sea capaz, porque por eso trabajamos con un equipo pastoral. En estos momentos son más de 60 y hay 23 que se están preparando para incorporarse. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos que si en algún momento se nos va la olla, haya gente espiritual a nuestro lado y que nos diga, no, pastor, esto no lo podemos respaldar. No, perdónanos, pero esto no es lo que dice la Biblia. Pastor, esto no es, no nos podemos meter en algo que no. Y buscamos el consenso y oramos y ayunamos y le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo digo ni de lo que ellos dicen. Se trata de que la voluntad de Dios se manifieste. Y cuando hay manifestación de la voluntad de Dios, entonces hay unanimidad, hay paz en el corazón y podemos caminar juntos. ¿Significa eso que nunca nos vamos a equivocar? No, pasaremos problemas, pasaremos crisis. Dios permitirá muchas cosas. ¿Para qué? Para madurar, para crecer. Pero cuando pensamos en la obra de Dios decimos, ay Señor, 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 qué importante es. No se puede hacer las cosas al margen del modelo bíblico. Dios es el Señor de la obra y Él es el que encomienda. Dios es el que toca los corazones y son los hijos de Dios los que responden. Pero es el pueblo de Dios el que tiene que entender. La gente que está al lado espiritual. Hay algunos que inevitablemente les da igual todo porque están al margen, tal. Pero cuando hay realidad de liderazgo, de servicio y demás, entonces eso es una garantía. No se trata de votar. A ver, hermano, vamos a votar. ¿Quién está de acuerdo que el hermano se vaya y empiece el primer viaje misionero? No hicieron eso. Ellos dijeron, Dios habló. Y nosotros, porque somos espirituales, fíjate, ministrando y ayunando, ellos se ponen a ayunar para tener total confirmación y entonces dicen, esto es de Dios. Así que Pablo, Bernabé, venid aquí, vamos a imponer nuestras manos sobre vosotros reconociendo lo que Dios os ha dado y ¿sabéis qué? Os vamos a despedir. Dejáis un hueco, dejáis un espacio, pero nos da igual, sabemos que Dios tiene algo y Dios proveerá y Dios suplirá, pero vamos a estar con vosotros. Termina el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. ¿A dónde regresaron? ¿A dónde volvieron Pablo y Bernabé cuando terminaron su primer viaje misionero? Bueno, si no lo sabes te lo digo yo, a la iglesia de Antioquía, a su casa, porque esto es una cuestión de esa relación. Y si un día Dios te mueve, estos hermanos, el hermano Bel, 24, 25 años, fuera del país, fuera de su congregación, fuera de su iglesia, pero ellos constantemente relacionados con su iglesia, relacionados con su pastor, con sus pastores. ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos que otros confirmen lo que es de Dios,
porque nosotros podemos estar engañándonos a nosotros mismos, pensando que algo es así cuando en realidad no lo ve nadie. Y si no lo ve nadie, espérate. Entiéndeme, nadie espiritual, con responsabilidad, espiritual, con testimonio, porque claro, tú le preguntas al vecino, ¿a usted qué le pasa? Y el vecino te va a decir, venga. Tú tienes que buscar consejo sabio, reunirte. Eso fue lo que hizo el apóstol. Y entonces pensamos en nuestra obra ahora y decimos, hermano, tenemos que ir adelante, hermanas, vamos a ir, queremos que toda Navarra se llene de Cristo, amén, amén, hay alguien que está dispuesto a ir. Y claro, estamos yendo, estamos evangelizando y demás, pero hace falta que hombres y mujeres respondan de una forma más profunda, diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio, aquí, allá o más allá, donde tú me digas. Y yo, Señor, voy a prepararme para eso. Da igual el tiempo que pase, da igual el tiempo que sea, da igual el esfuerzo que requiera. Yo me voy a preparar porque tú me llamaste para esto. Y cuando yo se lo planteé a mis hermanos, cuando yo se lo planteé al equipo y a ver qué me dicen. Y algunos dirán, ay, qué bien, hermano, adelante. Y otros te dirán, no. Porque aquí hay otras cuestiones que hay que arreglar primero, que hay que encarrilar. Y de eso se trata. Y mientras tanto nosotros ministramos al Señor, no olvidamos ni dejamos de lado la responsabilidad que Dios nos ha dado. Hay un mandato, los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, todos necesitan conocer de Cristo. Y entonces hagámoslo, obedezcamos a Dios. Y si tú vienes y dices, pero yo puedo, y por eso formamos, por eso ministramos, por eso enseñamos, por eso tratamos de que el Espíritu esté constantemente guiando. Porque si no te mueves dentro de este contexto en el que Dios te ha puesto, estás fuera del contexto y ya cada uno responde por sus acciones. Hemos vivido situaciones que parecen de verdad, de película de terror. Iba a decir de risa, pero no, de terror. Gente que yo tengo carga para evangelizar y demás, y se cogían folletos y se iban, hacían sus fotocopias y repartían los folletos de la iglesia, fotocopia de ellos. Y yo digo, pero hermano, si tú quieres evangelizar, ¿por qué no nos dice? Si los folletos están para esto. Usted no tiene que andar clandestinamente cogiendo los folletos y haciendo su fotocopia. Luego nos enteramos por qué lo hacía así. Porque la forma y la manera en la que lo hacía, nosotros no la respaldábamos. Y entonces dice, como yo sé que me van a decir que no, ¿sabes qué hago? Lo hago por mi cuenta. No, hermano, no. La obra de Dios no funciona así. No está en las buenas intenciones, está en el respaldo de Dios. Está en el respaldo de Dios. Está en el respaldo de Dios. Y Dios ha establecido un modelo bíblico. Obediencia, respuesta, sujeción. Y Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Por eso quiero terminar este tiempo orando. Orando por aquellos que tienen en su corazón la carga de ser obedientes a Dios en cuanto a la obra misionera, en cuanto a predicar el evangelio, en cuanto a compartir. ¿Por qué? Porque si tú le dices a Dios, Señor, yo quiero obedecer, aquí estoy, entonces el Señor empezará a hablar a tu vida. Tendrás que empezar a orar, tendrás que empezar a buscar, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Empezar a relacionarte con aquellos que te pueden dar alguna pauta, alguna guía. Y de repente te dice, mira hermano, por la mañana estamos yendo allí a Olite para evangelizar, para testificar. ¿Tienes tiempo? Claro que sí, allá voy. Y hay hermanos que están haciendo paseos de oración. Y hay hermanas que están ayunando y clamando por los pueblos. ¿Por qué? Porque amamos esta tierra y Dios le ama y Dios quiere bendecirle. Entonces nos ponemos manos a la obra en ello y no dejamos que se pase el tiempo diciendo, bueno, a ver si pasa. No, hay una actitud de obediencia. Pablo llegó a la iglesia de Antioquía, a un lugar donde Dios le podía hablar, porque cuando él se convirtió fue obediente.
Bernabé lo cogió, nadie se quería juntar con Pablo porque le tenían miedo. Y Bernabé lo agarró, lo cogió, lo llevó, lo presentó, lo involucró en la iglesia y él empieza a desarrollarse. ¿Por qué no salió antes? Porque Pablo, por mucho que sabía en su cabeza, no estaba preparado para la obra a la que Dios le había llamado. Pero cuando llegó el momento, él estaba preparado. Él obedeció y la iglesia le respaldó. ¿Entendéis? No es el plan del llanero solitario. No existe eso. Somos un cuerpo. El cuerpo lo formamos diferentes miembros. Y ese cuerpo tiene una sola cabeza. Es muy difícil que el Espíritu Santo de Dios te diga a ti una cosa y a otros te diga otra totalmente contraria. Sobre todo si los que tienen que respaldarte deben verlo. Es muy difícil. Yo he conocido también al revés. Pastores que han hablado con gente y le han dicho, ¿sabes qué? Yo veo que tú estás para misionero. Dice, pero si yo en la vida no tengo ni pasaporte. Usted no se preocupe. Sáquese el pasaporte, usted se va de misionero. Y no es así. Dios le tiene que hablar a uno, Dios le tiene que hablar a otro. Tiene que haber ese orden, ese respaldo, esa obediencia. ¿Entendéis? Por eso funcionan las cosas de Dios, porque Dios establece los principios perfectos para que todo funcione correctamente. La segunda parte de la feria gastronómica ya está aquí. Ahora puedes seguir disfrutando de los mejores sabores del mundo. Accede a nuestra web y elige los platos típicos que más te gusten. Cada aportación es un gesto solidario. Con tu participación, continúas apoyando nuestros proyectos sociales en distintas partes del mundo. Si tienes cualquier duda, pregunta en nuestro stand de misiones. Estaremos encantados de ayudarte. Gracias por ser parte de esta causa. Nos vemos en la feria. Estas vacaciones de Navidad queremos que tus hijos no estén solos. Por ello, vamos a poner en marcha un espacio donde puedan recibir apoyo escolar, divertirse y pasar las mañanas de las vacaciones en compañía. Aspectos importantes a tener en cuenta. Es un espacio destinado a aquellos hogares donde, por trabajo u otras circunstancias, los menores pasan mucho tiempo solos en vacaciones. Destinado también a aquellos que necesitan mucho apoyo escolar. Edades comprendidas entre los 7 y 15 años inclusive. Las fechas serán del 22 de diciembre al 2 de enero, de lunes a viernes. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. El precio de inscripción es de solo 10 euros. Para apuntarte, debes cumplir los requisitos. Por ello, aunque inscribas a tu hijo o hija, se te confirmará si finalmente entran dentro de lo establecido. Se enviará el enlace de inscripción por el grupo de Telegram correspondiente a cada edad. Este 21 de diciembre celebraremos juntos nuestro culto de Navidad. Será un tiempo especial para compartir el verdadero significado de estas fiestas y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Además, damos inicio a nuestra campaña de Navidad. Esta primera semana es clave. Vamos a buscar a Dios juntos en oración y ayuno. Antes de hablar de Jesús a otros, necesitamos que renueve nuestro fuego y disponga nuestro corazón. Tomemos tiempo para orar por nuestra ciudad, por nuestras familias y por todos los que aún no conocen a Cristo. Dios quiere usarte para llevar esperanza en esta Navidad. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.